Secretario, buenas noches. Por favor, llamado lista de verificación del quórum. Presidente, buenas noches, sí señor. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. José Aníbal Chica Alzate. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arlés Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 7:02 del día 5 de noviembre del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Secretario, fue a reconocer la presencia del concejal Walter René Molano, del concejal Aníbal Chica y del concejal Miguel Ángel Rabe. Sí, señor presidente. José Aníbal Chica Alzate. Sí. Señor secretario, muy buenas noches. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 5 de noviembre de 2025 a las 7 p.m. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, declaración, apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 158 de noviembre 4 de 2025. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 029 por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de enero de diciembre de 2026. Invitado la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Décimo, varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbayas, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala Julia Andrea Montoya, la concejala María Camila Correa, del concejal Luis Eduardo Giraldo. Sí, señor presidente. María Camila Correa López. Presente. Luis Eduardo Giraldo Espina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejal Tatiana López Aldarriaga. Sí, señora vicepresidenta. Tatiana López Aldarriaga. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 158 de noviembre 4, 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión ordinaria 158 de octubre 4 de 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 029, por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de enero de diciembre de 2026. Invitado la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. Darle las muy buenas noches a mis compañeros de la mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan en barras, muy buenas noches para todos. A la doctora Lina Marcela Montes Velázquez, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, o a quien la esté representando, muy buenas noches. A las personas que nos ven a través de las redes sociales,
Bienvenidos todos. Secretario, démosle el uso de la palabra a la doctora Jensi, que es la representante de la doctora Lina Marcela Montes. Doctora Jensi, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos, señores concejales, concejalas, todos mis compañeros que nos acompañan esta noche. La doctora Lina Marcela Montes en este momento está en la oficina, acá en la administración, con el Ministerio de Hacienda, están en una mesa de trabajo con FOMPET, ella ya viene. Entonces, mientras ella ya viene, entonces empecemos. Presupuesto de rentas y gastos, vigencia 2026. Bueno, el presupuesto de la vigencia 2026 está conformado por el presupuesto del ente central y el presupuesto de bomberos, recursos propios de bomberos. Entonces, el presupuesto de la vigencia 2026 para la siguiente vigencia queda aforado en 629.950.202.161 pesos. Y el presupuesto de bomberos de sus recursos propios, 2.591.852.540 pesos. Estos dos valores entonces nos asciende a 632.542.054.701 pesos. ¿Cómo está conformado los recursos para el ente central, discriminando los fondos? Entonces, tenemos el Fondo Local de Salud por 204.777.136.364 pesos, incluyendo sus ingresos corrientes y sus recursos de capital. Tenemos también el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana por un valor de 200.500 pesos. El Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso por un valor de 2.675.232.828. Es importante conocer acá que en el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso tenemos unos recursos prácticamente todos sin situación de fondos, ¿sí? Ese es el recurso de los subsidios de los estratos 1 y 2 de los servicios públicos. Y en el Fondo del Local de Salud también tenemos un valor considerable de sin situación de fondos que más adelante lo vamos a ver. Tenemos el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Está por 1.136.952.000 pesos. Acá en este Fondo Municipal de Gestión del Riesgo debemos conocer que son 700 salarios mínimos. Eso es lo proyectado para la siguiente vigencia y ya durante la vigencia, de acuerdo, esto se le pasa al fondo, se proyecta en la administración municipal y por medio de resoluciones y actas y juntas del fondo se le traslada al fondo para que sea ejecutado a través del Fondo Municipal del Riesgo. Desde el municipio lo que hacemos es hacer un registro de transferencia al fondo y también obviamente manejamos toda la cadena presupuestal y órdenes de pago y pago del fondo, pero ya en un presupuesto independiente. Tenemos el Fondo para la Adquisición de Áreas de Sesión, está por 65.630.077 pesos. Estas áreas de sesión, pues vamos adicionando, como ustedes los han visto las veces que hemos venido acá, a hacer adición de acuerdo a los acuerdos que se hagan en el área de impuestos. Entonces, generalmente son 1.000 pesos y vamos adicionando. Pero en este caso ya tenemos proyectados 65 millones que ya por medio de acuerdo están proyectados para el 2026. Hasta el momento no nos han reportado más. Y fondo multa por incumplimiento de las medidas de protección. Este es un fondo por violencia intrafamiliar y está para 1.020.000 pesos. Después de sacar entonces cada uno de los fondos que por ley y por reglamentación tenemos que tenerlos identificados en el fondo, manteniendo un equilibrio tanto en el ingreso como en el gasto, entonces el restante ya sería ingresos del ente central, que más adelante vamos a ver exactamente
cuáles son las áreas que manejamos acá, y este está por 421.093.730.892 pesos, incluyendo sus ingresos corrientes y sus recursos de capital. Esto entonces nos da un gran total de 629.950 millones de pesos. Le doy la palabra entonces a la doctora Lina Marcela Monte. Darle la bienvenida a la doctora Lina Marcela Monte, al doctor Iván González, bienvenidos. Presidente, ¿me permite el uso de la palabra, por favor? Tiene el uso de la palabra la doctora María del Pilar García, concejala. Gracias, presidente. Buenas noches a los honorables concejales, concejalas. Darle la bienvenida a la administración municipal, a la doctora Lina de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, la doctora Jensi, el doctor José Iván. Una pregunta con respecto a lo que estaba exponiendo la doctora Jensi. El fondo y el recurso que debe quedar destinado para las personas privadas de la libertad está ahí, que hace parte de la ley. Entonces, sí queremos que de pronto nos amplíe o nos dé a conocer si está incluido. Gracias. Bueno, el tema está incluido en un programa que se llama Centros de Reclusión. Es el subprograma número 11, de acuerdo a la clasificación que da el Departamento de Planeación. Este programa de centros de reclusión está incluido dentro de los ingresos del ente central y está a cargo de la Secretaría de Gobierno y cuenta pues con un banco de proyectos y todo debidamente registrado en Meta, banco de proyectos, CPC, CPI, centro de costo, absolutamente todo, pero entonces no es un fondo, obviamente tiene una cuenta bancaria, tiene todo y se puede alimentar con la fuente de recursos propios, con fuente de Sistema General de Participaciones, con la fuente que se pueda utilizar para este fin. Entonces está incluido dentro del ingreso del ente central. Buenas noches, honorables concejales y a todos los que nos acompañan esta noche. Bueno, continuamos con los ingresos corrientes de capital del ente central. Tenemos un total de ingresos corrientes por 579.363 millones y un total de ingresos de capital por 50.587 millones, para un total de ingresos de 629.950 millones. Del total del presupuesto del municipio de Dos Quebradas para la vigencia 2026, los ingresos corrientes corresponden al 92%, por un valor de 579.363 millones y un 8% a los ingresos de capital por un valor de 50.587. En la agrupación de fuentes por recursos tenemos en recursos propios de libre destinación 149.957 millones, donde están incluidos los ingresos corrientes de libre destinación destinados al Fondo Local de Salud y Fondo Municipal Gestión del Riesgo. En recursos propios de destinación específica tenemos 23.230 millones, incluidos el Fondo Local de Salud. En Sistema General de Participaciones tenemos 267.185 millones. También tiene incluido el Fondo Local de Salud. En fondos especiales tenemos 2.942 millones, donde se está excluyendo el Fondo Local de Salud y están incluidos los rendimientos financieros del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. También están incluidos las otras fuentes asignadas al Fondo Local de Salud y al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. En otras fuentes tenemos 138.912 millones, que equivalen al 22.05%. En recursos del crédito tenemos 38.973 millones, que corresponden al empréstito actual. En recursos propios de libre inversión, como superávit, tenemos 8.748 millones, que corresponde al superávit del año 2025, para un total de 629.950 millones. En la distribución del Cuerpo Oficial de Bomberos, tenemos en el presupuesto de ingresos para el 2026 unos ingresos por 6.640 millones.
de los cuales corresponde a ingresos corrientes 6.038, que son correspondientes a los ingresos tributarios. Y en recursos de capital tienen 601.852 millones. El municipio les transfiere al Cuerpo Oficial de Bomberos 4.048 millones de pesos. Les trasladaría el año 2026. Ahora la distribución de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y el servicio de la deuda. Tenemos para funcionamiento del ente central 96.200 millones. Transferencias para los entes de control, que sería al Consejo el 1.5%, 2.249 millones. Transferencia para la Contraloría, que es de acuerdo al cálculo del IPC, 1.286 millones. Transferencia para la personería, que es el 2.2%, son 3.299 millones, para un total de funcionamiento de 103.035 millones. Los gastos de inversión están distribuidos de la siguiente manera: recursos propios de libre destinación, que incluye el Fondo Local de Salud y el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, 27.077 millones. En recursos propios de destinación específica, 23.230 millones. Para el Sistema General de Participación, donde incluye el Fondo Local de Salud, 267.185 millones. Fondo especial, donde se incluye los ingresos corrientes de libre destinación, para el Fondo Local de Salud y Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, 2.942 millones. Y en otras fuentes, donde se incluyen el Fondo Local de Salud, 138.912 millones. Recursos propios de libre destinación, que sería el superávit, 8.748 millones. Y para el empréstito, 38.973 millones. Para un total en inversión de 507.070 millones. Referente al servicio de la deuda, tenemos entonces presupuestado 19.844 millones. Para amortización e intereses, concejal. En funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, están incluidos los gastos de funcionamiento del ente central. Están incluidas las partidas que corresponden a las transferencias de los ingresos corrientes de libre destinación para el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Empresa de Desarrollo Urbano Rural de Dos Quebradas. La sumatoria de los gastos de funcionamiento, la inversión de los recursos propios de libre destinación, incluido el Fondo Local de Salud y el Fondo de Gestión del Riesgo y el servicio de la deuda, es igual al ingreso en los recursos propios de libre destinación, incluido el Fondo Local de Salud y el Fondo de Gestión del Riesgo. La agrupación por los diferentes recursos en el ingreso coinciden con cada uno de los gastos de inversión. El porcentaje de gastos de funcionamiento del ente central frente a los ingresos corrientes de libre destinación corresponde al 64.15%, cumpliendo con lo previsto en la Ley 617 del 2000 para los municipios de segunda categoría en cuanto a la destinación máxima para los gastos de funcionamiento, que es el 70%. Entonces se cumple, estamos por debajo de la meta. En transferencias al Consejo Municipal y órganos de control, tenemos entonces en gastos de funcionamiento para el Consejo 2.249 millones, en presupuesto para la Contraloría Municipal, gasto de funcionamiento 1.286 millones y para la personería, para gastos de funcionamiento 3.299 millones. Las transferencias a los órganos de control y al Consejo Municipal para la vigencia 2026 se realiza en cumplimiento de los porcentajes establecidos en la Ley 617 del 2000. Ahora entonces seguimos con los gastos. Para el Cuerpo Oficial de Bomberos tenemos un presupuesto de gasto para el 2026 de 6.640 millones, de los cuales entonces corresponderían a recursos propios 2.591 millones y transferencias del municipio 4.048 millones. El porcentaje de los ingresos de libre destinación para las transferencias al Cuerpo Oficial de Bomberos de Dos Quebradas
En la vigencia 2022-26 corresponde al 2.7%. Las líneas estratégicas de planeación. Tenemos en el ente central 5 líneas estratégicas. La primera corresponde al desarrollo social, seguridad humana y la vida. Tienen presupuestado un valor en inversión de 416.105 millones. En la línea estratégica 2 tenemos convergencia regional, movilidad local e integración territorial, con un presupuesto de 37.450 millones. En la línea estratégica 3 tenemos competitividad, innovación y generación de ingresos. Es una alianza por el emprendimiento y la promoción del desarrollo económico con un presupuesto de 8.108 millones. En línea estratégica 4 tenemos el medio ambiente y agua, una alianza para la sostenibilidad ambiental, con un presupuesto de 17.962 millones. Y en la línea estratégica 5 tenemos buen gobierno y gestión de lo público. Es una alianza para la modernización institucional y la participación ciudadana, con un presupuesto de 27.444 millones para un total de 507.070 millones. Eso corresponde al POAI. El POAI para el Cuerpo Oficial de Bomberos presenta entonces estas metas, la 242, 243, 244, 245, 246 y 247. Con recursos propios cubriría por inversión 1.556 millones. Con recursos por transferencias del municipio cubriría 1.093 millones para un total en inversión de 2.649 millones. La empresa de desarrollo urbano y rural de Dos Quebradas, en inversión, el POAI 2026 tiene la meta 140, 141, 142, 143, 144, 145, 299 y 300, con recursos por transferencias del municipio por 1.500 millones de pesos. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué más tienen? Ahorita entonces les vamos a presentar entonces las fuentes de financiación. Bueno, lo más importante para este proyecto es que cumplimos con la ley 617, es lo más importante, ¿cierto? Entonces, tenemos una proyección de recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación por 957 millones de pesos. Estos recursos propios de libre destinación, ¿qué deben de cumplir? Máximo el 70% para funcionamiento. Pero en el caso de nosotros estamos cumpliendo con un 64% correspondiente a un 96.200 millones de pesos. De pronto subió un poco el porcentaje. ¿Por qué subió? Porque se reclasificaron algunos rubros que estaban en inversión, se reclasifican en funcionamiento, como es el tema de las transferencias a EDOS, las transferencias que se van a hacer a bomberos van a ser todos a través de transferencias por funcionamiento. Entonces ya de esta manera el POAI puede asumir la inversión que hace bomberos y hace EDOS, ya con los recursos que ellos ya reportan como POAI, como inversión. Y se reclasifican algunos rubros y se tiene en cuenta absolutamente todo lo que es el gasto de personal, que es para toda la parte, lo que es contribuciones inherentes a la nómina. Tenemos en los gastos generales el tema de honorario de concejales, que se asume por el lado de la administración municipal, los honorarios de los ediles, el tema de la vigilancia de toda la propiedad horizontal,
el tema de los servicios públicos, o sea, son grandes rubros que manejamos entonces en el tema de gastos generales, y otros, el tema de la convención colectiva, el tema de los sindicatos, tanto de obreros como del ente central, también se maneja por gastos generales. Entonces a través de algunos acuerdos que se han hecho con la convención colectiva, pues ha hecho de pronto que el porcentaje del funcionamiento aumente un poco, pero realmente están dentro de los límites, que es el 70%, tenemos 6 puntos por debajo del límite. En cuanto a las sentencias, estamos cumpliendo entonces con el Fondo Nacional de Municipios, estamos cumpliendo con el tema sobre el tema de área metropolitana, donde les transferimos a ellos el tema de la administración de la sobretasa a la gasolina, tanto para la administración de la sobretasa a la gasolina como para la administración, para el apoyo al funcionamiento de ellos. Tenemos también el pago de pensionados y jubilados, que son unos rubros que debemos asumir. Ese dinero pues lo tenemos a nivel de FOMPED, pero mientras el FOMPED no sea reconocido, lo tenemos que asumir con recursos propios. Ya cuando el FOMPED es reintegrado, pues entonces se hace la sustitución de fuente. ¿Qué más es importante? Es importante tener en cuenta el tema del consejo. Al consejo solamente se le puede pasar el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación. Para la personería el 2.2%, y la Contraloría es una proyección que se hace entre el IPC proyectado y el IPC real, el más alto. Si nos dimos cuenta, en el acuerdo pasado se hizo una disminución de 28 millones de pesos porque para poderlo ajustar al IPC real. De estos ingresos corrientes de libre destinación, cuando ya cumplimos entonces con el tema del funcionamiento del ente central y el tema de las transferencias a los entes de control, por 103.035 millones de pesos, pasamos entonces a la inversión por 27.077 millones de pesos, solamente de recursos propios. Estos 27.077 millones de pesos están desagregados en la inversión, pero dándole prioridad a lo que es por ley, como es el tema de alimentación escolar, el tema de abuelos, el tema de reclusión, el tema de funeraria, o sea, basuras, todo este tema. Entonces eso hacemos el juego con todas estas fuentes. Podemos asignar las fuentes que tenemos con destinación específica y relacionada directamente a cada uso que tiene en cada una de las secretarías, y el recurso propio entonces entra a ajustar la parte que es necesaria para la inversión. Y el tema de la deuda pública, que está proyectada en 19.844 millones, acá está la amortización y los intereses, pero una proyección. Estamos en este momento haciendo como negociaciones con los bancos, con el banco que tiene la deuda, para hacer una disminución en los intereses. Entonces, presentando los proyectos respectivos y presentando pues como todos los documentos de ley para poder hacer refinanciación, y que sea, al bajar entonces el tema de los intereses, podemos inyectarle entonces más a la inversión. Si miramos entonces el tema vamos a hablar entonces un poco de las fuentes de financiación. Tenemos recursos propios de destinación específica por 23.230 millones de pesos, entonces les voy a decir cuáles son. Tenemos alumbrado público. Este alumbrado público es el recurso que se maneja desde DELSA. Ellos hacen el recaudo, ellos hacen la inversión, ellos nos pasan mensualmente un reporte de lo que es el ingreso de ellos, los rendimientos y sus costos. Eso lo hacemos una afectación en el presupuesto. Entonces es importante saber que el tema de alumbrado público está incluido dentro de los recursos de destinación específica, pero es un recurso que no pasa por las cuentas bancarias, sino que simplemente es un recurso que se registra sin situación de fondos. Tenemos del tema de alumbrado público. Cuando hacemos el recaudo de alumbrado público, acá en Hacienda se recauda una parte, pero es la parte que se recauda del convenio cuando se hizo con DELSA hacia atrás. Esa parte tiene una destinación específica que es hacia educación, pero es ya muy pequeño, es como de 10 millones, es muy poquito. De esa época hacia acá, ellos mismos, alumbrado público, hace la inversión en todo lo que es mantenimiento
y todo el mantenimiento de redes y de alumbrado público, y ellos presentan un informe mensual de todo lo que hacen con el recurso, mientras está activo el convenio. Concejal James. Y el valor que recaudamos acá, o sea, nosotros recaudamos una parte, esa parte es una parte de una vigencia hacia atrás para educación, que es muy poco, y la otra parte se traslada a DELSA para que ellos puedan cumplir con el objetivo, que es de mantenimiento. Tenemos también el tema de multas y sanciones de tránsito. Eso es un recurso propio de destinación específica, es un recurso propio, lo recaudamos nosotros. ¿Y para qué es? Está para el tema de programas de señalización y programas viales. Esto es manejado por la Secretaría de Tránsito. Tenemos estampilla Procultura. Esta estampilla Procultura es otro recurso propio, lo recaudamos nosotros y está direccionado, tiene unas destinaciones específicas. ¿Para qué? Para la seguridad social del creador artístico, tiene el 10% de dotación, tiene para fomento cultural, entonces en el presupuesto está muy desagregado de acuerdo a cada una de las destinaciones, pues por ley, y lo maneja la Secretaría de Cultura y Deporte. Tenemos rifas, juegos de azar. Es un recurso que también es propio, entra por el área de impuestos y es direccionado a salud. Es muy poquito, son como 50 millones de pesos de acuerdo a las rifas y los juegos de azar que se hacen acá en Dos Quebradas, que son reconocidos, van y pagan, y con eso podemos hacer el ajuste de la interventoría de régimen subsidiado. Tenemos el impuesto del degüello. Solamente lo tenemos creado porque lo que entra pues acá no tenemos, pero sí se debe de crear por ley. Tenemos el rubro creado, pero pues no ingresa hasta el momento, hasta que se legalice algo. Tenemos un recurso propio de destinación específica, que es la estampilla Procultura, que recaudamos nosotros. También tiene una destinación específica, solamente el 70% y el 30%. Tenemos para los CBA y para los centros de bienestar y para los CBIs. Tenemos la 1216, que es una transferencia que nos hace la gobernación de la estampilla también del adulto mayor, y se le da exactamente la misma destinación, 30 y 70% de este recurso de estampilla de adulto mayor. Se presenta un informe periódico al departamento, quien nos audita exactamente cada una de las destinaciones y la ejecución que se hace con la estampilla de adulto mayor. Tenemos la sanción del Código de Policía, esta también lo recaudamos nosotros, tenemos un porcentaje del que se recauda que se debe trasladar a la policía, es como un recaudo de un tercero, esa parte no se maneja presupuestalmente, pero la parte que se maneja para medidas correctivas también tienen una porcentaje de destinación, eso lo manejamos presupuestalmente y está a cargo de la Secretaría de Gobierno. Tenemos tasa Prodeporte, también es otro recaudo propio de destinación específica, también tiene unas destinaciones y está desagregado en el presupuesto con cada uno de los porcentajes para poder llevar un control exacto de que tengamos un uso exacto de esta fuente y que no tengamos una desviación de recurso. Tenemos el tema de plusvalía. En este presupuesto se proyectó 750 millones de pesos. Se espera que la plusvalía empiece ya a recaudarse la otra vigencia. Igual esta fuente se proyecta, pero no se utiliza hasta que en los bancos no se vea el recaudo. Tenemos entonces el tema de la estampilla para la justicia familiar. Esta es una estampilla, es un recurso propio y está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, seguimos con las fuentes de destinación Sistema General de Participación, la 2102, que corresponde a educación calidad. Corresponde entonces a todo lo que ingresa por transferencias del Ministerio de Educación para cubrir lo que son mantenimiento de los colegios, adecuación de los colegios y servicios públicos de las instituciones educativas. La 2102, que corresponde a SGP Calidad, es sin situación de fondos. Y en la 2103
La 2101 corresponde a educación calidad. Perdón, prestación de servicios que corresponde pues a la fuente donde se financia todo lo que es pago a docentes, directivos docentes, con unas transferencias correspondientes a 163.240 millones. La fuente 2201 corresponde al régimen subsidiado con unas transferencias de 67.103 millones de pesos. También es una fuente sin situación de fondos. 2202 que corresponde a SGP Salud subsidio a la oferta con un valor de 1.826 millones de pesos. La 2203 corresponde a SGP Salud Pública con un valor de 3.149 millones. Agua potable, SGP Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico con valor de 8.246 millones. Agua potable. 2302, SGP Presupuesto General para Deporte y Recreación, 1.299 millones. Cultura, con la fuente 2303, con 974 millones de pesos. Alimentación escolar, 2304, SGP Asignación Especial, con 668 millones de pesos. Alimentación escolar. Propósito general, que es la 2305, con 14.316 millones. 2306, participación para la atención integral de la primera infancia. Solo tenemos 300.000 pesos que corresponden a rendimientos financieros. Continuamos con las fuentes correspondientes a la 3, que es 3101, correspondiente a contribución especial sobre contratos de obra con 200 millones presupuestados. Fondo para la adquisición de áreas de sesión, 65 millones. La 3401 corresponde a Fondo Multas de Incumplimiento de las Medidas de Protección. De acuerdo al decreto 4798, solo tiene presupuestado 1 millón de pesos. Y para la 3501, que corresponde al Fondo Gestión del Riesgo, bueno, por rendimientos financieros tenemos presupuestado 500.000 pesos. Bueno, de ahí tenemos entonces, esos son los fondos especiales, hablamos ya un poco de los recursos propios de libre destinación, los recursos propios de destinación específica, el sistema general de participaciones, los fondos, y tenemos entonces otras fuentes diferentes a las anteriores. En esas otras fuentes tenemos transferencias del nivel departamental, presupuesto participativo, tenemos solamente una proyección de 1.000 pesos. ¿Qué pasa? Anteriormente, el presupuesto participativo, el departamento trasladaba la plata al municipio, el municipio colocaba su parte de presupuesto participativo, que es un porcentaje del 0.5% de la inversión, que está proyectada entre los 27.000 millones de pesos, pero ya no lo volvieron a hacer así, o sea, ellos hacen su inversión, nosotros hacemos la de nosotros, pero la cuenta bancaria está abierta, genera rendimientos, entonces se proyecta 1.000 pesos. Si llega a haber en algún momento que se haga un convenio, entonces está la cuenta disponible para recibir los recursos. Tenemos la 4116, que es las transferencias del MEMPAE. Acá es importante hablar el tema de la gestión que ha hecho el alcalde con el tema de la alimentación escolar. Para este año ya tenemos 7.524 millones de pesos. Eso anteriormente no se veía, ellos siempre mandaban un porcentaje demasiado bajito. Para este año nos mandaron 4.000 millones de pesos, generalmente era 1.000, 1.500,
2.400 millones de pesos estaba presupuestado y tenemos una inversión de 17.000 millones de pesos. Pero para este año nos mandaron 4.000, con recursos del SGP logramos pasar entonces el tema de alimentación escolar y para la otra vigencia tenemos 7.524 millones de pesos. Tenemos FOMPET, estos FOMPET tenemos cuentas, nosotros no recibimos FOMPET hace mucho rato, entonces solamente hay cuentas abiertas que generan rendimientos y tenemos unos poquitos rendimientos, valorcitos que pues generan algo de rendimientos, pero realmente no es mucho. Tenemos Coljuegos, en Coljuegos una proyección de, tengo 3.245 millones, es importante acá que tenemos Coljuegos sin situación de fondos y con situación de fondos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? La LMA la manda mensualmente la superintendencia y en la página del Ministerio de Salud tenemos entonces lo que nos van a girar exactamente lo que pagan ellos para cada uno de las atenciones de régimen subsidiado en las diferentes EPS. Ese es el 75%. Entonces, lo que ellos pagan, la ley es así, ellos pagan a las EPS ese 75%, nosotros nos va a llegar físico con situación de fondos el 25% a las cuentas bancarias, que eso es direccionado a la Secretaría de Salud, donde ellos pueden direccionarlo a funcionamiento o a inversión, siempre y cuando tenga su banco de proyectos. Es una fuente pues que realmente nos ayuda mucho en la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud, el gran porcentaje es sin situación de fondos, un porcentaje muy alto lo manejan sin situación de fondos. Tenemos entonces transferencias del nivel departamental por 17.396 millones de pesos. Eso es una fuente también, pasa lo mismo, es el departamento, le cancela mensualmente a las EPS por la atención del régimen subsidiado en Dos Quebradas. Entonces no pasa por las cuentas bancarias del municipio, pero sí las debemos tener registradas y corresponde a 17.396, más o menos la proyección. Tenemos el impuesto al cigarrillo, eso nos lo manda la gobernación con una destinación específica al deporte y esto tiene un valor proyectamos de 282.900.000. Es más o menos lo que ellos están girando, 220, 280. Lo que nosotros hacemos es que mensualmente se hace un ejercicio muy juicioso entre tesorería, presupuesto y contabilidad, revisión de las cuentas bancarias, y estamos monitoreando cada una de estas proyecciones, cada uno de los gastos, y por eso es que traemos acá, pues, cada vez que se puede hacer las adiciones o las disminuciones de cada uno de los recursos que sea coherente con las cuentas bancarias. Tenemos ADRES, la fuente 4301 con 108.449 millones de pesos. Este es un recurso sin situación de fondos, lo cancela ADRES a cada una de las EPS según la atención que tengan las EPS del régimen subsidiado de los habitantes de Dos Quebradas. Regalías, son unos rendimientos financieros, 4.000 pesos, regalías de régimen anterior, no sistema general de regalías, sino unas regalías que llegaban hace mucho tiempo y todavía genera unos rendimientos muy pequeños y debemos de tener la cuenta activa hasta que no de pronto se haga, pero es que no hay mucho, hay como 5.000 pesos. Tenemos recursos del crédito. Para la vigencia 2026 se proyecta unos recursos del crédito de 38.973 millones de pesos. De acuerdo, obviamente, se le dará, entonces estamos en el proceso administrativo con el Ministerio de Hacienda para poderle dar viabilidad, pero queda entonces proyectado para poderle dar viabilidad en la otra vigencia. Tenemos también estratificación. La estratificación por 50 millones de pesos es manejada por la Secretaría de Planeación, pero con recursos propios se le está inyectando un poco más para poder hacer bien el proceso de estratificación. Eso entonces son las fuentes que nos suman 629.950 millones de pesos. De pronto, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién tiene? Presidente, tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe.
Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a usted y demás integrantes de la mesa directiva, a todos los honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes, en las graderías y lógicamente pues a nuestros invitados de esta noche, a la secretaria de Hacienda, a la doctora Jensi y al doctor Iván Jurídico del municipio de Dos Quebradas. Acá pues mirando el informe de ustedes, pues yo sé que la experiencia que tienen ustedes es muy buena y yo creería que a ustedes no les escapa. Yo creo que a ustedes no les escapa ni un punto ni una coma, pero pues somos seres humanos y a veces nos podemos equivocar. Pero entonces yo sí quiero como dejarles dos sugerencias de carácter constructivo y una que me aclaren una inquietud o una duda que tengo yo frente a temas que han pasado lógicamente en gobiernos anteriores. Y una de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto que asigna por ley, como lo preguntó ahorita la concejal María del Pilar, y es tan raro, pues porque ustedes están organizados, pero luego reaccioné lleno, pero la concejal tiene razón en preguntar eso. Primero, porque esto es por ley, y segundo, por un tema que pasó por ahí en el gobierno de Fernando Muñoz, por ejemplo, con el secretario de gobierno, que se opuso a todo dar y nunca dejó que llegaran los recursos al IMPEC, por ejemplo. Y entonces uno dice, si eso es por ley, que debe llegar, pero la que los debería girar es Hacienda. Hacienda no vino que ellos prenden la propuesta y que Hacienda hiciera el giro, eso es lo que uno creería, ¿cierto? Pero hay un tropiezo ahí, porque entonces ahí el tropiezo era que el secretario de gobierno de esa época se oponía, de hecho opuso tanto y le cogieron tanto odio allá que nunca lo recibieron a 40. O sea, nunca lo quisieron recibir allá y le cerraron todas las puertas a Alfredo Castañeda. ¿Por qué? Porque se portó mal con el INPE. O sea, ¿cómo es que una plata que no es de uno, que es del INPE por ley, y un personaje de esos en 4 años o 2 años estuvo allí, se puso a todo dar de que no se podía girar, y no la giraba y se oponía y les ponía trabas y todo eso? Entonces, pues me gustaría mucho, ya que tocaba el tema ahorita, que que se gire lo que se debe girar, y si ustedes lo pueden hacer directamente, que bueno. Si es que depende del secretario o secretaria de gobierno, pues también que haya como que un consenso allí para que no hayan trabas con este tema. Y el otro punto tiene que ver con el cuerpo oficial de bomberos también. El otro punto tiene que ver con el cuerpo oficial de bomberos. ¿Y es por qué? Porque en gobiernos anteriores, no ahora, pues yo creo que no está pasando, y ojalá que no, había mucho problema específicamente para que les giraran a ellos la plata. Pues la secretaria de Hacienda que hubo tiempo atrás, que fue secretaria de gobierno 2 periodos, Rosa María creo que es, y le ponía trabas y no le hacía los giros a tiempo a bomberos, y pasaban los años, entonces era un desgaste para ellos y para nosotros acá en el consejo, aprobando ediciones de bomberos, cuando si le hubiera llegado esa plata a tiempo, porque la plata es de ellos, y no les llegaba, entonces no le alcanzaban a gastar. Entonces, como no le alcanzaban a gastar, entonces por eso es que les dejo la sugerencia de acá, que ojalá pues que eso no vuelva a pasar, que se gire a tiempo todo eso, y yo sé que ustedes son muy organizadas pues en ese tema. Y el último punto pues tiene que ver con una pregunta también, si a hoy, por ejemplo, que mire la fecha que estamos, si de pronto ese año se superó el techo de recaudo, en lo que tiene que ver con impuestos. Si no se superó, pues entonces no hay nada que preguntar, no hay nada que decir. Si se superó, pues es por si de pronto se superó, porque hay una edición que se gira por recaudo cuando se supera el techo para el consejo y creo que es Contraloría. Entonces era por si estaba, para poder que el consejo lo alcanzara a gastar, porque acá tenemos necesidades también, en equipos, en cosas básicas para el buen funcionamiento del consejo. Como casi todos los años pues, se ha superado, entonces pues, les hacía la pregunta. Y lo último, no, era eso más que todo, en esos puntos, pero pues sí, la principal duda o inquietud es esa del giro al INPE, si es un convenio
qué toca que hacer o alguna cosa y que les llegue a ellos a tiempo también allí, pues que la plata sea en el momento que es y el día que es, pues, de acuerdo a la ley, ¿no? No pues saliendo de la ley, porque yo digo que no se sale de la ley cuando no gira a tiempo. Era eso, doctora, como de carácter constructivo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Muchas gracias, presidente. Un saludo para los honorables concejales, la mesa directiva y a la administración municipal. Bueno, yo sí quiero ser breve, concreto y contundente. Quiero instarlos a ustedes como administración municipal a que seamos un poco más efectivos en el recaudo y por lo menos para el próximo año, de verdad, tomemos la iniciativa de empezar a hacer los descuentos en el predial, que es una alternativa que legalmente se puede hacer. Pues es una iniciativa que inclusive yo hizo que la administración ha intentado trabajar, pero yo sí quiero que le pongan el acelerador. Ustedes son muy juiciosos, pero créanme que hoy los ciudadanos dos quebrances necesitan un alivio financiero, unos descuentos en el predial y la administración municipal sin duda alguna necesita un mayor recaudo. Estamos súper quedados para que este municipio sea de primera categoría y eso es una muy buena iniciativa, doctora Jensi. Así que los quiero invitar a que le pongamos un poquitico el acelerador a ese tema. Al doctor Iván con el proyecto de acuerdo, yo entiendo que aquí lo demandaron en una oportunidad, pero estamos listos para defender los descuentos del predial, doctor Iván. Así que pongámosle turbo, por favor, a eso. Eso era todo, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Albert Llanos. Gracias, señor presidente. Saludo para todos los presentes en el recinto. Doctora Jensi, usted ahora tocaba un tema de que no se está recibiendo SGP. ¿Cuál es el motivo? ¿O le entendí mal? ¿Las transferencias de la nación no? ¿O era Fonse? Es que no le alcancé a escuchar bien. Regalías no están recibiendo. Y el otro tema, doctora Jensi, en el presupuesto de Secretaría de Gobierno hay un rubro que es del tema de las cárceles, tema carcelario, del IMPEC. Ese tema funciona para la 40, la Badea, la cárcel de mujeres, la de la 40 y Santa Rosa. Es que me tengo esa duda con ese rubro, porque inicialmente en periodos anteriores se hacían convenios también con la cárcel de Santa Rosa. Eso sería todo, señor presidente. Doctora Lina, yo le quería hacer una pregunta y a Jensi. Los recaudos de Colfondos, ¿esos son recaudos mensuales a la salud? ¿Eso se recauda por máquina que funciona, por establecimiento? ¿Cómo son esos recaudos? Esta misma pregunta se la hice pues a la antigua secretaria de Hacienda, pero pues como esa señora nunca contestaba nada. Entonces le quería hacer esa pregunta. Y si alguna vez la Secretaría de Gobierno ha hecho como un control a los establecimientos, que sí Colfondo nos esté, doctor Iván, informando sobre 30 máquinas y en Dos Quebradas no vayan a haber 70 funcionando, ¿sí me entiende? O sea, si la Secretaría de Gobierno de pronto ha hecho ese tipo de operativos para hacer esas verificaciones. Entonces, para que me cuenten eso, por favor, doctora. Tiene el uso de la palabra la doctora Lina. Bueno, respondiéndole a las inquietudes a los concejales, pues en el orden, transferencias al IMPEC, tenemos unas transferencias presupuestadas de 550 millones de pesos. Sí se están haciendo y no hemos tenido inconvenientes con la Secretaría de Gobierno para realizar estas transferencias. ¿Dónde está el concejal que preguntó? Concejal Miguel Rabe, referente a las transferencias al Cuerpo Oficial de Bomberos, estamos al día con las transferencias. Teníamos un retraso en las transferencias correspondientes a la comercialización de energía y el mes pasado nos pusimos al día con ellos y quedamos que vamos a seguirlo haciendo mes a mes, porque lo estábamos haciendo cada trimestre. Entonces, con bomberos estamos al día con transferencias.
Ujú. Bueno, no sé si escuchó referente a las transferencias para el IMPEC, también las estamos realizando, tenemos presupuestado 550 millones y no tenemos ninguna dificultad con la Secretaría de Gobierno. Ellos en conjunto con la Secretaría de Hacienda entonces hacen todo el proceso para que nosotros hagamos las transferencias correspondientes. Bueno. En este momento tenemos presupuestado para este año 120.000 millones de pesos para recaudo. Nos falta a octubre 30, teníamos pendiente 16, perdón, a septiembre 30 nos hacían falta 16.000 millones de pesos de recaudo, o sea que tenemos 3 meses para alcanzar esta meta o superarla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros estamos adelantando unos planes fiscales, estamos embargando cuentas, estamos llevando unas estrategias donde estamos como tratando de que el contraventor por tránsito se acerque pues a hacer financiación o a hacer pago total de la deuda que tenga. En predial estamos haciendo, se ha acercado muchísima gente a hacer acuerdos de pago. Creo que la gente ha respondido porque hemos hecho unos envíos de cobro persuasivo y cobro coactivo muy juiciosos con el fin pues de aumentar el recaudo. Nosotros teníamos proyectado el proyecto para proponer un plan de alivio fiscal que concediera el 80% de descuento en los intereses de las deudas que tienen los contribuyentes. Pero realmente nosotros estamos revisando legalmente, estamos mirando la ley porque ya hemos tenido experiencias de años anteriores donde ha sido demandado. Entonces, la idea es con esto sí lograr que se tenga un mayor recaudo, pero también tenemos que tener en cuenta que no vayamos a tener después un problema legal donde nosotros tengamos que retroceder este proyecto de Presidente, haga una alivio. interpelación, por favor, ahí frente a este punto. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. Muchas gracias, presidente. Usted es muy querido, muy amable. No, doctora, vea. La verdad, creo que si miramos hoy, yo creo que será el único municipio en Colombia que no tiene ese proyecto de acuerdo de incentivos tributarios. Lo tiene Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, La Costa. Lo tiene hasta Pereira. Pero Pereira déjame terminar. Mire, y Pereira lo tiene también porque es que Pereira, o sea, fueron demandados. Sí, me la conozco ya de memoria, ¿sabe por qué fue demandado? Y no fue demandado porque fuera inconstitucional. Por lo contrario, está dentro de la Constitución y lo permite la ley. Incentivos tributarios es el descuento de lo que estamos pidiendo. Para tránsito, industria y comercio y impuesto predial. ¿Por qué fue demandado acá y por qué lo tumbaron? Fue porque salió un decreto presidencial por el COVID en el año 2020-21. Y salió ese decreto presidencial y ¿qué le faltó acá al municipio? Que no ajustaron la ley y se cayó en el tribunal cuando el gobernador lo demandó. Se cayó porque decía, es que no lo argumentaron bien jurídicamente. Y es tan así que esto fue al Consejo de Estado de la Corte Constitucional y se cayó también. Pero fue por lo mismo, se cayó porque todos acordaron que es que no aplicaron la Constitución y es más, nos dijeron, y ajústelo ahí, vuelva y presente, porque eso dice el fallo. En otras palabras jurídicas, doctor Iván, no sé que se acuerda y usted lo tiene, y decía, preséntelo nuevamente y bien argumentado o jurídicamente como se debe presentar y lo pueden hacer los consejos municipales. La Constitución Política de Colombia le da esa facultad a todos los consejos del país. Entonces acá porque cayó una vez no quisieron volver a presentarlo y creen que se va a volver a caer. No, es que ese mismo fallo daba la potestad para volver a presentarlo acá. Ese tema lo habíamos hablado el año pasado con el doctor Iván, con el secretario de Hacienda, 5 abogados con el alcalde y 5 abogados que estuvieron allí, la autoridad Gloria, todos acordaron de que sí se podía. Eso fue en el despacho allá del alcalde. Entonces yo creo que acá no es miedo de que, o sea, si usted lo argumenta bien como dice la norma y la ley y la Constitución, no se cae. Porque la pregunta del millón es esta, doctora, o sea, si en todo el país se hace, porque acá no se puede hacer.
Y porque cayó una vez, pero se cayó fue no porque fuera ilegal e inconstitucional, se cayó porque presentaron el acuerdo mal presentado. Es por eso, le hacen el fallo, era usted es doctora, lea usted el fallo y usted lo lea, yo sé que al otro día usted está radicando el proyecto de acuerdo acá. Porque Pereira fue demandado igual que Osquebrada y Pereira lo tiene el beneficio el año pasado. Este año tiene el beneficio y lo están haciendo, el descuento de interés por mora. Es que y es más, el año pasado el mismo contralor del municipio certificó que no había detrimento patrimonial si se hacía, porque si se va a tocar en los intereses, no el capital. Entonces, que uno debe cuidarse en eso, que no haya detrimento patrimonial. Muchas gracias, presidente, y pues para darle un par de tranquilidad a la doctora Lina, el doctor Iván le puede dar constancia o le puede compartir el fallo, que él lo tiene rayado y resaltado y yo creo que lo tiene hasta listo para presentarlo. Muchas gracias. Continúe con el uso de la palabra, doctora Lina. Bueno, el acuerdo, el proyecto nosotros ya lo tenemos revisado, el doctor Iván ya lo revisó. Estamos esperando porque si realmente yo estaba pendiente qué pasaba en Pereira, porque ellos van un poquito más adelante, pero pues el secretario de Hacienda de Pereira me informó que la parte jurídica lo tiene en revisión, lo devolvieron, tienen unas observaciones, entonces pues ya acá ya está revisado, como yo le había informado pues anteriormente a usted, concejal, ya tiene muy adelantado, ya el doctor Iván lo revisó con su equipo y yo también pues estoy acá en revisión con la parte jurídica de la Secretaría de Hacienda, porque lo que queremos es, obviamente, nosotros somos los más interesados, porque yo sé que esto permitiría pues que tuviéramos un incremento en los ingresos para aumentar el recaudo, entonces ya está proyectado. Yo creería, concejal, que de aquí a mañana ya tenemos entonces la respuesta definitiva. Tiene el uso de la palabra el concejal Lara Rivera. Gracias, presidente. Buenas noches para todos los concejales y buenas noches para los invitados y para los amigos de las barras. Bueno, yo tengo, y aprovechando que estamos socializando el presupuesto, yo tengo varias inquietudes. Y es que prácticamente ya llevamos mitad de gobierno. Una de las metas más importantes y un propósito general, no solamente de nosotros, sino del municipio, es tratar en lo posible de llegar a primera categoría. Y para ello pues necesitamos hacer una serie de planes para mejorar los ingresos. Y por decir algo, ingresos como cuáles. Lastimosamente viene la ley de garantías y son 4 meses aproximadamente que no se pueden hacer convenios. Pero sería interesante que ustedes tuvieran en cuenta el tema de catastro. Porque ese catastro es una herramienta para que al municipio le ingrese dinero. Eso es una inversión que ustedes pueden hacer, porque es que estamos hablando de la actualización que ya se está haciendo en tema rural, pero que se puede hacer también en tema urbano, algunos predios que no se han actualizado y que son nuevos. Esa sería una. Y un tema bien fundamental es el tema de los desenglobes. Hay predios que todavía no han desenglobado y eso hace que el municipio no le entre buen ingreso, porque cobran sobre un lote de englobe grande donde no se ha hecho una actualización, mientras que si se desengloban, pues a cada lote o predio se le va a llegar su factura y va a ser mejor. Y por decir algo, no paga un lote grande, pues ahí ya va para cobro coactivo, mientras que una cantidad de lotes pequeños, pues la gente paga en su gran mayoría. Entonces, o apartamentos o como sea. Molivento es un ejemplo de ellos. Digamos una parcelación, por decir algo, en Sabanitas. Son ejemplos que uno puede empezar a actualizar a través de catastro multipropósito, utilizarlo como una herramienta de trabajo, como una herramienta que le sirve de financiación al municipio de Dos Quebradas. Y pues sería pues interesante que ustedes hicieran. La otra es que a pesar de que es legal, pero muchas veces la cárcel va de cachete con nosotros.
bueno, con nosotros no, con el municipio, va de cachete, porque ustedes colocan y hacen el esfuerzo del cobro coactivo y ellos se benefician. Yo quisiera saber en qué ellos o que la Cárdenas le aporta al municipio de Dos Quebradas en tema de cobro coactivo, porque es que a ellos les entra mucho ingreso por parte del municipio de Dos Quebradas y el municipio les hace sobreesfuerzo con el tema del cobro coactivo. Tiene una interpelación el concejal Luis Eduardo Giraldo con la venia a la presidencia. Tiene la palabra el concejal Luis Eduardo Giraldo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Un saludo muy especial al jurídico, al equipo central de Hacienda. No, es respecto a lo que él dice. De verdad que yo no voy a entender nunca una cosa, jamás. Esos apartamentos de la Giralda son de 45 metros, .2, imagínense. Y esa gente tiene que pagar de cárter como 150.000 pesos, está comprobado. Y yo no sé quién es el que mide eso, cómo lo miden, o yo no sé si mandan un borracho o qué, pero, oiga, pero realmente no entiendo. Y las casas de Montebonito, un ejemplo, se preguntó por qué los apartamentos de la Giralda pagaban 315.000 y 330.000 pesos de predial. Y las casas de Montebonito, que son el doble de grandes, pagan 115.000 y 120.000. Entonces uno lo pregunta, ¿por qué si están enseguidas en el mismo sitio? Y la Cárdenas, entonces, y de ahí de la Giralda están llevando por apartamento 115.000, 120.000 pesos, ojo, por apartamento. ¿Cuántos hay en Dos Quebradas? Lo que estaba diciendo aquí nuestro concejal. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, sería importante que ustedes tuvieran en cuenta el tema de la empresa E2, porque si bien es cierto, no se le aprobó el 3.7 hasta julio del 2026, o sea, del próximo año, pues hay que tener en cuenta porque la empresa E2 no está en las mejores condiciones a hoy. Entonces, sería que ustedes tuvieran en cuenta el presupuesto anual con la venia del alcalde, que el alcalde esté de acuerdo, porque pues la idea es o que lo liquiden o la idea es que le den más oxígeno. Pero si van a seguir con el oxígeno así a poquito, es muy berraco. Y la verdad es que se necesita una persona pilosa, ágil, que ejecute, que haga obras, que haga proyectos, pero que no se nos lleve el tiempo y no hagan nada. Entonces eso sería una recomendación para el alcalde, porque es que la verdad no hemos visto ni un ladrillo pegado como decía el director de ahora. No, es que no vemos ladrillos pegados, pero es que él ya lleva un año y tampoco lo hemos visto. Entonces sería importante que esa empresa o se le ayude y se le colabore como es, o se liquide. Pero ustedes tienen que tener en cuenta el 3.7% en el año, porque uno no sabe qué pueda suceder. Porque de todas maneras usted sabe que hay empleados de planta y hay empleados que en pronto, pues hay que entender que hay empleados oficiales y eso es delicado, eso no es acabarlo por acabarlo tan fácil, porque habría que liquidar un poco de gente allá también. Entonces sería importante como que ustedes tuvieran en cuenta para el próximo año el 3.7 hasta diciembre del 2026, que no vayan a tener pues ningún inconveniente. De mi parte, pues pueden contar conmigo para cualquiera de los dos temas, pero la verdad es que sí necesitamos ejecuciones las necesitamos. Y también para terminar, le aprendí a Miguel Rabe, para terminar y no termino. Y para acabar esta sesión, para acabar, les voy a pedir este grande favor a la doctora Jensi, a la doctora Lina, al doctor Iván, personas muy pilosas, les deseo lo mejor, que acuérdense que nos quedan 2 años y acuérdense que faltan 2 años y acuérdense que hay que descontar la ley de garantías de ahora y de la presidencia. O sea, hay que hacer una muy buena planeación a estos 2 años. Les recomiendo eso, una crítica muy constructiva y muy positiva para que a ustedes les vaya bien y nos vaya bien a nosotros. Porque si nos va bien a todos, al alcalde le va bien. Y si le va bien al alcalde, le va bien todo el municipio. Muchas gracias.
Doctora Lina, las peticiones que hayan pendientes nos las responde por escrito, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Secretario, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Octavo, lectura de comunicaciones. Continúe. Noveno, proposiciones. Continúe. Tiene el uso de la palabra el concejal Ricardo Zuluaga. Entonces mañana, viernes y sábado. Señor presidente, gracias. Para someter a la proposición a plenaria, cambio de horario para mañana jueves y viernes 7 de la mañana y sábado de una vez, jueves, viernes y sábado 7 de la mañana. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Ricardo Zuluaga. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Carlos Alberto Salgado, perdón. Continúe, secretario. Décimo, varios. Sí, señor. Continúe, secretario. Señor. Continúe, secretario. Ah, no tiene uso de la palabra en el gacho. Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras, a cada uno le hice llegar un documento muy especial donde a través de nuestra cosmovisión indígena, social y comunitaria le damos una explicación de lo que significa la pintatón que venimos haciendo en los territorios y darle una claridad, compañeros. Queremos darle una claridad que la bandera huipala, esta no es la bandera del LGTBI. Quiero aclararles, esta es la bandera de los pueblos indígenas y sociales. Esta es la bandera de las comunidades. Entonces, les dejamos a ustedes ahí, por favor, les dejamos y les explicamos de una manera muy especial, obviamente con todo respeto. Es un poquitico largo la explicación, pero queremos que ustedes se lleven una claridad del por qué hacemos esta labor social y comunitaria a través de este ejercicio. Muchas gracias, presidente. Claro que sí, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Bolano. Gracias, presidente y honorables concejales. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestro compañero Aníbal Chica por esa labor tan espectacular que está haciendo en el embellecimiento de los puentes del municipio de Dos Quebradas. Es algo que obviamente debería ser la administración, pero se le valora mucho que usted con su esfuerzo propio, con su gestión, lo esté haciendo. Lo que acaba de hacer, por ejemplo, ahí arriba en el puente conocido como el sector de las Garzas, fenomenal. Lo felicito y felicito a su movimiento por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerle esto, de verdad lo recibimos con mucho cariño, porque lo que queremos hacer es contagiarnos de que esta ciudad hay que quererla, amarla, respetarla, y que nosotros todos juntos, 17 concejales en cada uno de sus territorios, transformamos esta ciudad, presidente. Continúe, secretario. Presidente, concejal Ricardo Partido Mira. Tiene el uso de la palabra el concejal Ricardo Zuluaga. Señor secretario, ¿usted me puede, por favor, definir si tenemos algún proyecto pendiente para la comisión primera? No, señor. Muchas no gracias. hay ningún. Continúe, secretario. Está el honorable concejal Walter. Estamos con el proyecto de presupuesto, que se va a escuchar a todas las secretarías para que después ya en plenaria tengan ustedes el conocimiento de la segunda. No. Para el 24, cuando se vote ya todas las secretarías de noviembre, y mañana les envío Continúe, secretario. Señor presidente, me permito informarle que se ha agotado el orden del día. Siendo las 8:20 de la noche del día 5 de noviembre del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana 6 de noviembre a las 7 a.m. Feliz noche para todos.